Hola, bienvenidos a todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Hoy hablaremos de los desafíos de la tarea pastoral, particularmente en las instituciones de educación superior y especialmente en nuestra universidad. Para hablar sobre aquello nos acompaña Giselle García Harles, directora de Pastoral Universitaria. Bienvenida, Giselle. Hola, bienvenida, gracias. Giselle es licenciada en Ciencias Sociales, con mención en Antropología, magíster en Gestión Ambiental, con experiencia en formación pastoral de jóvenes en Santiago de Chile y doctoranda en Ciencias Sociales. Digo todos estos títulos para que me expliques desde el mundo como del laicismo, no veo nada como estrictamente de estudio religioso, tu cercanía con la iglesia, particularmente con los jóvenes y con las pastorales juveniles. Bien, muchas gracias por tan buena pregunta. Claro, contarte que vine a Santiago de Chile como novicia de los Sagrados Corazones y entonces ahí comienza mi historia con este país. Luego del discernimiento para ser religiosa, optamos por que me quedara en la vida laica. Y en Perú, soy de Perú, me esperaba todo armadito. Y yo decía, no, vamos por algo nuevo, totalmente nuevo. Y empecé a trabajar en el Arzobispado de Santiago. 8 años en la zona oriente, 25 parroquias, mucha cercanía con la formación en jóvenes. Y claro, seguía siendo para lo que yo quería vivir, solamente que ahora en la vida laica. Y esa experiencia con jóvenes me hizo pensar en el regalo que era que yo pudiera acompañarlos y verlos crecer. Y después, que también formé familia y tuve un hijo, la experiencia de vida fue cambiando y fue así como llegué a la Universidad Silva Enríquez. De hecho, yo había estado aquí en la formación y en la inducción para empezar a trabajar en el Arzobispado de Santiago. Entonces, muchos de los profes que me enseñaron en ese tiempo, luego ahora son mis colegas. Ahora me imagino que debe haber habido un quiebre bien interesante, primero en términos etarios, probablemente en el sector oriente, que fue tu primer lugar de destino, de desembarco, chicos más jóvenes, básicamente el tema de colegio, y ya darse el salto y trabajar en una pastoral universitaria, un tema distinto y además con un nivel socioeconómico de los alumnos también distinto. Mira, esa es como la representación que se tiene, pero en la zona oriente te estoy hablando de la Florida, Peñalolén, Ñuñoa, pero la parte de acá. No solo Las Condes y Vitacura. Exacto, digamos. No, esa es la zona cordillera. Entonces, no, el perfil de los jóvenes es parecido, es más o menos el mismo. Pero sí, efectivamente, en la formación de jóvenes que eran líderes, ya no eran solo de colegio, eran los que trabajaban y estudiaban y seguían ligados a las parroquias. Entonces, mi experiencia con los jóvenes es con los más grandes. Y ahí fue que me fui acercando a esta experiencia de trabajar, estudiar y a veces también asumir una familia. Una de las tareas cuando uno lee la descripción de tu dirección, dice animación pastoral. ¿Me puedes explicar brevemente en qué consiste aquello? Ya, mira, es bien fácil. Primero, vámonos a la imagen del pastoreo o del pastor. Tiene que estar atento a que sus ovejas sobrevivan, se alimenten y sean felices. Entonces, en la pastoral sucede lo mismo. Animación pastoral significa que acompañamos la vida de la universidad. Lo que se da en las clases, en el patio, en las actividades complementarias, en general, es que suceda lo que tiene que suceder de la mejor manera. Entonces, animación pastoral. Cuando también se dice que deben propender efectivamente, junto con el acompañamiento y la formación, deben propender al desarrollo de un ambiente fraterno, educativo y solidario, especialmente entre los estudiantes. Dime, ¿cómo se traduce en la práctica esto que parece tan utópico y a la vez tan lejano? Es importante siempre tener un ideario porque es lo que te orienta, pero es imposible no trabajar con lo que llega. Entonces los jóvenes ya desde sus
historias de vida llegan con experiencias de fraternidad, solidaridad y ¿alguna otra palabra me dijiste? Fraternidad, sí, solidaridad, básicamente eso. Ya. Y entonces nosotros no es que acompañemos eso o formemos para que eso aparezca de la nada, sino que con lo que los estudiantes y la comunidad universitaria trae, con eso hacer conciencia de que alguna actitud que tienen es buena y es fraterna y es solidaria. No es que desde la pastoral digamos, estas son las cosas que tienes que tener para ser solidario o fraterno. Es reconocer que ya tú traes algo de eso y aquí podemos potenciarlo, mejorarlo, vivirlo, disfrutarlo. Más allá de lo que es, no sé, las actividades propias como religiosas, el tema de la disponibilidad de una capilla en un lugar bien central de nuestra universidad y el tema de tener las imágenes básicamente de Don Bosco y de Cristo en alguna fecha eclesiástica importante. ¿Cómo se seduce a los jóvenes? Porque da la impresión de que ambos personajes están distantes, ¿no? Sí. La palabra seducción es bien complicada, pero más allá de seducirlos, como te explicaba, lo que queremos es que reconozcan en sus vidas parte de esta identidad o de este carisma y claro, que dejen de identificar a la pastoral solo con lo religioso. Cuando te di el ejemplo del pastor, se trata de la vida. Y si leemos como las grandes líneas del plan pastoral de la universidad o en general de la educación, de la pastoral en la educación superior, tiene que ver con hacer dialogar la fe y la vida. No solamente con convencerte, sino con que puedas dialogar con diferentes posturas en la vida. Entonces, nuestro principal objetivo es que dialogue la fe y la vida. Que tú puedas reconocer estas figuras que inspiran el carisma salesiano y católico y no necesariamente convencerte de que es la única verdad, sino que tú puedas dialogar con otros de diferentes verdades. Y eso es la magia de la animación pastoral. Oye, y cuando hablamos de la espiritualidad salesiana, básicamente, ¿de qué estamos hablando y qué es lo que más llama la atención a nuestros jóvenes? Yo estoy apasionada por el nombre salesiano. Don Bosco, que es el fundador de los salesianos, se inspira en Francisco de Sales. Y Francisco de Sales es un santo de la Edad Media. Y hablaba de hacer todo por amor y nada a la fuerza. Entonces hablaba de una libertad que Don Bosco, en el tiempo que le tocó vivir y acoger a jóvenes vulnerables, dijo, así es como tenemos que hacerlo. Y por eso le puso a la congregación que fundó salesiana. Entonces, si tú me preguntas cuál es el principal rasgo, tiene que ver con ese amor, pero que se traduce en amabilidad en el trato y acoger sin distinción, sin juzgar. Entonces, eso es lo que hace Don Bosco. Y la vocación educativa me imagino que surge de ahí, ¿no? O sea, el tema de trabajar con niños vulnerables desde un inicio tiene que procurarle el tema de la educación como el salto necesario para una mejor vida. Exacto, y ahí me dejas completar la historia, porque cuando Don Bosco se encuentra con estos niños, no tenían ninguna oportunidad de educarse. Y entonces Don Bosco dice, es a través de la educación que se puede dar ese salto, que le podemos dar herramientas para que luego ellos mismos salgan adelante. Y el otro rasgo que me estaba olvidando tiene que ver con el de la fraternidad. Entonces, no se puede hacer esto solos, hay que hacerlo con otros. Y para eso es importante aprender a vivir en comunidad, aprender a relacionarte con otros y esas relaciones que sean sanas para evitar, y ahí viene la historia de la prevención. Entonces lo que hizo Don Bosco fue prevenir que ellos siguieran relacionándose de maneras tóxicas y los abraza y les enseña a relacionarse sanamente. Entonces también a su método de enseñanza, de educación, se le llama sistema preventivo. Claro, o sea, pasamos de una comunidad vulnerable, que o sea, basta ver la realidad social no solo de este país, sino en el tema del mundo. La vulnerabilidad social tiende a encerrarte en cierto nivel de comunidades. Lo que hay aquí es la opción de integrar otra comunidad para poder
eventualmente elegir y prosperar en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Tú dijiste hace pocos minutos, el tema era, la pastoral tiene como misión conciliar fe y vida. Sin embargo, no nos contaste algunas acciones concretas, porque sé que tienen un plan anual de muchas actividades y me gustaría si nos pudieras contar algunas, probablemente las más significativas, cómo ocurren y cuáles son sus resultados. Ya. Para eso entonces te tengo que hablar de las 4 dimensiones en que todo proyecto educativo salesiano se enmarca. Una es la educación en la fe. Y ahí entra todo lo litúrgico y lo que generalmente se hace de representación, que es solo la pastoral. Las liturgias, las misas, las celebraciones, los sacramentos. Esa dimensión se llama educación en la fe. Y efectivamente celebramos con una Eucaristía los principales hitos a lo largo del año, preparamos para los sacramentos de iniciación a la vida cristiana a tanto académicos, trabajadores como estudiantes, y a fin de año también tenemos la celebración de los sacramentos. Esa es una dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con cultura y vida, y entonces ahí comienzan las expresiones culturales, artísticas, que no necesariamente son solo religiosas. Después está el tema del asociacionismo, y que tiene que ver con las diferentes comunidades. Incluso hay un grupo scout que se llama Cardenal Silva Enríquez, y la pastoral también acompaña. Y ahí promovemos comunidades de trabajadores, de académicos y de estudiantes que compartan la vida. Y lo otro, por lo que también es bien reconocida la actividad pastoral, tiene que ver con los voluntariados y la misión. Y entonces hay misiones en verano, antes también hubo en invierno, y hay voluntariados que se van realizando a lo largo del año, que tiene que ver con colonias urbanas, que es la atención a niños en lugares vulnerables, migrantes, y en algún momento también hubo español para haitianos, pero que eso ha bajado, la demanda de eso bajó un poquito, aunque nos han contactado que se necesita. Y entonces hacemos que los estudiantes desde sus escuelas aporten con lo que pueden dar de su tiempo. Y surgió entre los estudiantes otro voluntariado que es el café consentido, y entonces salen a dar café a la gente en condición de calle alrededor de la universidad, bueno, la posta central. Y eso, o sea, eso sí, es recordarle a quienes nos escuchan que estamos ubicados en Carmen con Tarapacá, a muy pocas cuadras de la posta central y del centro de Santiago en particular. Sí, eso. Ahí está el marco de las actividades. Perfecto. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Hoy, en Protagonistas de la Silva Enríquez, hablamos sobre animación pastoral, específicamente en la educación superior, con Giselle García Harles, directora de pastoral de nuestra universidad. Giselle, vamos ahora a los resultados, a las metas. ¿Es hoy la tarea pastoral en general y universitaria más difícil que hace una década? ¿Qué cosas son las más significativas que han influido? Sí, la palabra difícil y dificultad pareciera que fuera algo como tedioso, y a mí me gusta verlo como cambio, como un cambio. No es más difícil, es diferente. Y efectivamente, si pensamos en lo que antes se pretendía como pastoral, que es como la conversión, la evangelización exclusivamente, ¿no? Ya, ahí está la diferencia. La conversión es totalmente más difícil, pero la evangelización, el poder mostrar la alegría de encontrarse con Jesús, eso solamente es diferente. Y efectivamente, cada vez hay menos personas que están dispuestas a mirar con esos ojos su vida o la realidad. Y entonces tenemos que tener estrategias para hacer que eso sea observado o incluso experimentado. Y entonces no es que sea más difícil, sino que es diferente, y creo que la pista por donde estamos yendo, tanto conversando con las pastorales de otras universidades, es que lo que tradicionalmente se hacía tiene que transformarse, y lo que tenemos que hacer es que Jesús sea experimentado y conocido en esta vida laica y con tanta crisis de confianza, ¿no? Es en las relaciones humanas cotidianas donde tiene que darse la transformación. Entonces, más allá de pensar en muchas actividades o en actividades muy llamativas, es poner en valor lo cotidiano y cómo
cómo Dios, la alegría, la confianza, la esperanza se hace presente en lo cotidiano. Por eso te hablaba del diálogo de la fe y la vida, porque entonces tú empiezas a mirar tu vida desde otro lugar. A propósito de un ejemplo personal que estábamos conversando con anterioridad, este proceso en general no puede ser individual, tiene que ser comunitario, ¿cierto? Y lo hablábamos, que decíamos, o sea, es un sinsentido vivir sin comunidad, y lo hablamos desde el punto de vista económico, religioso, etc. ¿Qué valor le asignas tú al tema de la comunidad, y qué valor le asignas al que esta pastoral también tenga relaciones con otras pastorales, que sean parte de una pastoral más grande, de la pastoral de Santiago, de la pastoral de universidad, etcétera? Es un valor, es la forma de evangelizar, de vivir la fe en el día a día, etcétera. Sí, más que un valor en sí mismo, es como el medio por el que llegas a eso valioso. Y lo que sucede en nuestra universidad es que muchas de las escuelas tienen voluntariados en sí mismos. En su escuela está el tema del aprendizaje y servicio, y entonces la riqueza de la pastoral es que se juntan estudiantes y profes y trabajadores de diferentes escuelas y unidades. Esa es la riqueza, la diversidad. Y efectivamente, entonces, el juntarnos entre personas diversas nos ayuda a encontrar esa presencia que tú le puedes llamar como quieras llamarle. La pastoral es una pastoral de puertas abiertas. Tenemos grupos bíblicos que reflexionan semanalmente. En algún momento tuvimos estudiantes de intercambio musulmanes que encontraban en la capilla el espacio sagrado para poder rezar. Y así, somos totalmente abiertos, pero lo importante es que nuestra manera de evangelizar es transmitir, contagiar y como vivir con los otros esa experiencia de Jesús que a nosotros nos hace sentido, y desde ahí poder dialogar. ¿El mundo vive un problema de falta de fe, o es más bien, si uno mira como las noticias internacionales, ve el budismo, ve musulmanes y todo, en actos religiosos y litúrgicos masivos? Sin embargo, en Occidente cada vez es más raro verlo. ¿Tú crees que tenemos una crisis de fe o una crisis institucional de la fe en Occidente? Sí, yo creo que están relacionadas. Tenemos una crisis de confianza en las instituciones definitivamente comprobada, y eso está así, es así. Y entonces el tema de la crisis de fe tiene que ver con que estamos buscando lo trascendental de otras maneras, y lo tradicional y las instituciones no lo estamos viendo, no le estamos dando el lugar que necesita para expresarse. Entonces, por eso estamos en crisis, pero toda crisis es una oportunidad. Y yo siento que desde la pastoral universitaria, en diálogo con la realidad que cada joven y cada trabajador académico trae a la universidad, estamos rearmando la manera de hacer pastoral universitaria. La crisis institucional, está bien, existe, pero ¿tú crees que haya una crisis en el tema como de falta de credibilidad del mensaje de Cristo? ¿Sigue vivo, vigente? ¿Eres optimista en este sentido? Sí. Yo creo que el mensaje de Cristo de cómo relacionarnos más entre seres humanos, de humanización de la vida y de la vida en este planeta, está totalmente vigente. El problema puede ser cómo lo estamos entendiendo y con qué lenguaje lo estamos comunicando, pero la vigencia de una manera fraternal, armónica, equilibrada y sostenible de vivir es vigente totalmente. Muy bien, Giselle. Con esta reflexión terminamos este nuevo podcast y agradecemos tu presencia, de quien es nuestra directora de pastoral de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, nos vemos todos en un próximo capítulo de Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro.